Queridos y queridas herbonautas, hoy hablaremos sobre remedios naturales contra el vitiligo, una enfermedad muy molesta principalmente por razones estéticas, por atacar la autoestima de las personas, por despigmentación y también por algunos prejuicios de la sociedad hacia la enfermedad, porque algunos sin información todavía piensan que podía contagiarse y que mejor evitar a la persona y cosas así que no tienen ningún sentido y ninguna fundamentación. Muy bien, en el internet podemos encontrar varios remedios como pimienta, cúrcuma y algunos otros remedios, pero nadie asegura resultados. Hoy vamos a hablar por qué y cuáles son las razones por qué aparece la enfermedad y cuáles serían las posibles maneras de eliminarla o prevenirla. El vitiligo se refiere principalmente a la disfunción de melanocitos, que son células en nuestra piel que están dedicadas a proveer al cuerpo la melanina. Melanina es un pigmento que nos protege contra los rayos no ionizantes, que es decir, rayos ultravioletas, rayos del sol. Los científicos todavía no se ponen de acuerdo cuáles son las causas de esta malfunción de los melanocitos. Puede ser por razones genéticas, puede ser por estrés, puede ser por alimentación. Se han hecho algunos estudios sobre el consumo de gluten y cómo este puede influir en algunas personas. Puede elaborar un cuadro de vitiligo en personas sensibles. Otra teoría apunta hacia un mal funcionamiento de algunas células nerviosas, principalmente por dos compuestos que están ligados, que están interrelacionados. Calcineurina, que es disparada y modulada por calmodulina. Estas dos enzimas son responsables en causar algunos desórdenes en algunas células nerviosas que a su vez intoxican y eliminan de la función a los melanocitos que deben de elaborar la melanina. Algunos científicos piensan que el responsable de la destrucción de los melanocitos son principalmente algunas partes del sistema inmunológico. A partir de ahí se desprenden 4 estrategias que podemos utilizar en la lucha contra vitiligo. Es muy importante saber que si el daño de vitiligo es reciente, hay mayor posibilidad de recuperar la repigmentación de la piel y curación completa. Si el daño no es reciente y lleva años de existir, entonces los melanocitos, las células encargadas de crear la melanina en el cuerpo, ya están muertos, no hay nada que recuperar. La primera estrategia se llama repigmentación. La melanina se forma a partir de dos compuestos, por la oxidación de dos compuestos. Uno se llama dopa, son sustancias presentes naturalmente en algunas plantas. Y la segunda sustancia cuya oxidación produce melanina se llama tirosina, también presente en algunas plantas. La dopa la podemos encontrar en Mucuma pruriens, pero también en la cáscara de plátano y también en la ya conocida verdolaga. La tirosina la podemos encontrar en Ceratonia silicua, una planta bastante común en el Mediterráneo, pero también en las flores de moringa, en las semillas de avena, en el berro y también en las hojas del huizache, Acacia farnesiana. La segunda estrategia consiste en inhibir calcineurina, la sustancia que causa que algunas células nerviosas se ponen tóxicas en relación a los melanocitos y los matan. En este grupo se encuentran las lactonas, que son sustancias presentes de manera natural en el hongo Inonotus obliquus. Un importante antagonista de las calcineurinas se llama quercetina y está presente en muchas plantas que ya conocen, por ejemplo, en el romero, en la cebolla, en el hipérico, en las flores del árbol nim, en la avena y en el pericarpio de la manzana, quiere decir lo que viene abajo de la cascarita de la manzana. La tercera estrategia consiste en descontaminar el cuerpo, porque finalmente el vitiligo es resultado de la contaminación de ciertas partes de la piel del cuerpo.
Podemos utilizar para este caso cardo mariano, podemos utilizar yucca scidighera, un extracto alcohólico que se prepara de las raíces de esta planta conocida en las partes desérticas de México. También beber agua descongelada ayuda a descontaminar el cuerpo. Y la cuarta y última estrategia es vitaminarse con complejo de vitamina B y también ayudar al cuerpo a relajarse, combatir de una manera importante y contundente al estrés, porque el estrés puede provocar una contaminación del cuerpo, puede contaminar diferentes partes del cuerpo dependiendo dónde estamos colocando la carga emocional. A algunos se les presenta el vitíligo en la cara, otros en las manos, otros en todo el cuerpo, dependiendo del grado de estrés y dependiendo del lugar que selecciona nuestro cuerpo de manera inconsciente para colocar la carga emocional en este lugar. Como vemos, el vitiligo es una enfermedad multidimensional, quiere decir no tiene una sola causa, sino puede tener predisposición genética, puede ser debido a la alimentación, debido al estrés o tensiones nerviosas, debido a conflictos no resueltos, pero también a una contaminación física o exposición a rayos de sol en demasiado. Tiene que ver con la respuesta del sistema inmunológico. Tintura madre para repigmentación que aumenta la producción de la dopa y de la tirosina. Hacemos tintura madre de verdolaga, cáscara de plátano y berro. Lo dejamos descansar una semana en un poco de vodka y tomamos 10 gotas diarias en medio vaso de agua y también disolvemos 10 gotas en medio vaso de agua y lo colocamos físicamente a los lugares con las manchitas de vitiligo. Esta tintura madre repigmenta sobre todo en las manchas de vitiligo recientes. Tintura madre de cebolla ayuda a proteger nuestros melanocitos de la toxicidad de la calmodulina. Para descontaminar nuestro cuerpo tomamos 20 gotas en medio vaso de agua de tintura de cardo mariano y dosis progresivas de 5, 10 y 15 gotas de yucca scidighera. Apoyamos con vitaminarnos con vitamina B y también, no menos importante, es inscribirse en algún ejercicio relajante. Por ejemplo, clases de yoga, de tai chi, natación, caminata, lo que tenga cada uno a su alcance. Sobre todo, muy importante realizar estos ejercicios la última hora del día antes de caída del sol. Porque en esta hora hay mucha posibilidad de que reducimos la producción del cortisol, que es una hormona que tiene influencia sobre las demás hormonas. El cortisol también es llamado hormona del estrés, quiere decir, se produce en situación de estrés y activa las demás hormonas en el cuerpo para ponerse en estado de alerta permanente. Cuando disminuimos la producción de cortisol en nuestro cuerpo por medio de caminata durante la última hora del día antes de la caída del sol, entonces el resto del sistema inmunológico se coloca en posición de calma, se relaja. Existe la posibilidad que los melanocitos se relajen, se desintoxiquen y producen correctamente la tan deseada melanina. Si les gustó el video, pónganle clic, me gusta, dejen sus comentarios para sugerir temas de mis próximos videos y si todavía no están inscritos a mi canal, hagan clic en inscribirse en Instituto Comenius y también no se les olvida poner clic sobre la campanita al lado porque esa asegura que les vamos a avisar oportunamente de todos los videos nuevos que estamos subiendo a la red. Hasta luego, chao. Ram